Construir la mente. El ser humano puede construir su mente y hacer de ella lo que desee. De hecho, no hacemos más que edificar la mente en todo momento de nuestra vida, tanto de forma consciente como inconsciente. La mayoría de nosotros lo hacemos de manera inconsciente, pero quienes pueden ver un poco por debajo de la superficie de las cosas se hacen cargo de la cuestión y se convierten en creadores conscientes de su propia mentalidad. Dejan de estar sometidos a las sugestiones e influencias de otros, pues ahora son dueños de sí mismos. Afirman el yo e imponen obediencia a las facultades mentales subordinadas. El yo es el soberano de la mente y lo que llamamos voluntad es el instrumento del yo. Por detrás de todo ello hay algo más, desde luego, y la voluntad universal es más elevada que la voluntad del individuo, aunque esta última mantiene un contacto mucho más estrecho de lo que generalmente se supone con la voluntad universal. Y cuando se conquista el ser inferior y se afirma el yo, se establece un contacto muy cercano con la voluntad universal, participando de su maravilloso poder. En el momento en que se afirma el yo y uno se encuentra a sí mismo, se establece una íntima conexión entre la voluntad individual y la universal. Pero antes de que una persona pueda hacer uso de la enorme energía puesta a su disposición, debe lograr dominar el ser inferior. Piensa en lo absurdo del ser humano proclamando que manifiesta potencias cuando en realidad es esclavo de las partes inferiores de su ser mental que deben ser subordinadas. Piensa en un ser humano esclavo de sus humores, pasiones, apetitos animales y facultades inferiores, y que al mismo tiempo intenta proclamar los beneficios de la voluntad. No estoy predicando el ascetismo, que a mí me parece una confesión de debilidad. Estoy hablando de autodominio, de la reafirmación del yo por encima de las partes subordinadas de uno mismo. Desde un punto de vista más elevado, este yo es el único ser real y el resto es el inser. Pero el espacio de que dispongo no me permite tratar esta cuestión y por ello utilizaré la palabra ser para hacer referencia al ser humano completo. Antes de que un ser humano pueda reafirmar el yo por completo, debe lograr un control absoluto de las partes subordinadas del ser. Todas las cosas son beneficiosas cuando aprendemos a dominarlas, pero no hay nada bueno cuando son ellas las que nos dominan. Mientras permitamos que las partes inferiores del ser nos den órdenes, seremos sus esclavos. Solo cuando el yo asciende a su trono y levanta el cetro, queda el orden establecido y las cosas asumen la relación adecuada entre sí mismas. No estoy diciendo que haya nada malo en quienes están dominados por sus seres inferiores. Se encuentran en un nivel inferior de evolución y se elevarán a su debido tiempo. Lo que hago es llamar la atención de aquellos que ya están listos sobre el hecho de que el soberano debe reafirmar su voluntad y que los súbditos han de obedecer. Hay órdenes que dar y ejecutar. La rebelión debe ser aplastada y la autoridad competente reinstaurada. Y el momento de hacerlo es ahora. Habéis consentido que vuestros súbditos rebeldes mantengan al rey apartado de su trono. Habéis estado permitiendo que el reino mental sufra el desgobierno de facultades irresponsables. Habéis sido esclavos del apetito, de pensamientos indignos, pasiones y negatividad. La voluntad se ha dejado de lado y el deseo inferior ha usurpado el trono. Es hora de restablecer el orden en el reino mental. Sois capaces de reafirmar vuestro control sobre cualquier emoción, apetito, pasión o pensamiento gracias a la reafirmación de la voluntad. Podéis ordenar al miedo que retroceda, a los celos que abandonen vuestra presencia,
al odio que desaparezca de vuestra vista, a la cólera que se oculte, a la preocupación que cese de molestaros. Podéis conseguir que el apetito descontrolado y la pasión se sometan y pasen a ser humildes esclavos en lugar de señores, y todo ello gracias a la reafirmación del yo. De la misma manera, ahora podéis rodearos de la gloriosa compañía del coraje, el amor y el autocontrol. Podéis aplastar la rebelión e instaurar la paz y el orden en vuestro reino mental siempre que expreséis el mandato e insistáis en su ejecución. Antes de pasar a ser imperio, tenéis que establecer las condiciones internas adecuadas. Debéis demostrar vuestra capacidad para gobernar vuestro propio reino. La primera batalla es la conquista del ser inferior por el verdadero ser. Afirmación. Reafirmo el control de mi verdadero ser. Repite estas palabras ardiente y positivamente durante el día y al menos una vez cada hora, y sobre todo cuando te enfrentes a condiciones que te tienten para que actúes siguiendo los dictados del ser inferior en lugar de las indicaciones transmitidas por el verdadero ser. En momentos de duda e indecisión, pronuncia estas palabras con ardor y se te despejará el camino por delante. Repítelas en varias ocasiones una vez que te acuestes antes de dormir, pero asegúrate de respaldarlas con el pensamiento que las inspira y no solo repetirlas como un loro. A partir de la imagen mental del verdadero ser, reafirmando su control sobre los planos inferiores de tu propia mente, has de contemplar al Rey en su trono. Te harás consciente de un influjo de nuevos pensamientos y las cosas que antes te parecían difíciles, ahora pasarán a ser mucho más fáciles. Sentirás que tienes el control en tus manos y que eres el Señor y no el esclavo. El pensamiento que mantienes se manifestará en la acción y crecerás hasta convertirte en eso que tienes en mente. Ejercicio. Concentra la mente firmemente en el ser superior e inspírate en él cuando sientas que vas a ceder a las instigaciones de la parte inferior de tu naturaleza. Cuando te sientas tentado a estallar de cólera, reafirma el yo y el tono de tu voz disminuirá. La cólera es indigna del ser desarrollado. Cuando te sientas vejado y contrariado, recuerda lo que eres y elévate por encima de la sensación. Cuando sientas miedo, recuerda que el verdadero ser no teme nada y reafirma el coraje. Cuando sientas la incitación de los celos, piensa en tu naturaleza superior y ríete, y así debes reafirmar el verdadero ser y no permitir que te perturben los elementos procedentes del plano inferior de la mentalidad. Son indignos de ti y hay que mostrarles cuál es su sitio. No permitas que esas cosas te dominen. Deben ser tus súbditos, no tus señores. Debes apartarte de ese plano y la única manera de hacerlo es alejarte de esas fases de pensamiento que no hacen más que encajar las cosas para que se ajusten a sus deseos. Tal vez al principio te resulte difícil, pero insiste y obtendrás esa satisfacción que solo llega cuando se conquistan las partes inferiores de nuestra naturaleza. Ya has sido esclavo durante bastante tiempo. Ahora es el momento de liberarte. Si realizas estos ejercicios fielmente, al final del año serás un ser diferente y mirarás hacia atrás dedicando una sonrisa compasiva a tu antiguo estado. Pero para ello es necesario cierto esfuerzo. No es tarea para niños, sino para hombres y mujeres entusiastas. ¿Harás el esfuerzo?